Ok, hermanos, vamos a continuar viendo en esta lección 24 la sabiduría de Dios. La semana anterior comenzamos a examinar este tema y establecimos que la sabiduría de Dios es aquella perfección por medio de la cual Dios aplica su conocimiento a la obtención de sus fines a la manera que más lo glorifique. Esa es la sabiduría de Dios. Dios busca sus fines y los cumple a través de los mejores medios. Pero hablando de la sabiduría de Dios, hermanos, tenemos la gran oportunidad de profundizar en ella por medio de contemplar la persona y obra de Jesucristo. En el sermón pasado, en el sermón de la mañana del domingo pasado, vimos que Cristo es la revelación perfecta del Padre. Y este es uno de los atributos donde esta realidad queda muy clara. Porque Dios es sabiduría, y Cristo revela por su obra y su persona, revela qué significa que Él es sabiduría. Cristo, de hecho, es llamado sabiduría de Dios. Así que a fin de profundizar más en este atributo de la sabiduría de Dios, quisiera que viésemos a Cristo, sabiduría de Dios, a través de dos encabezados sencillos. Uno es Hijo de Dios, sabiduría de Dios, y otro es Hijo de Dios encarnado, sabiduría de Dios. Comencemos en primer lugar por entender que el Hijo de Dios en su estado eterno, en su estado, por decirlo así, preencarnado, ya es sabiduría de Dios. Esto es importante. Cristo en su estado preencarnado, el Logos en su estado preencarnado, ya es sabiduría de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque el Hijo de Dios, el Verbo, el Logos, al ser Dios verdadero, participa de la misma esencia divina y por lo tanto participa de la misma sabiduría. ¿Sí? Dios es sabio. O como dijimos la semana pasada, Dios es omnisapiente. ¿Sí? Es el más sabio, es lo más sabio que puede ser. Dios es perfectamente sabio. Ok, el Logos, el Verbo, al ser Dios de Dios, participa de esa sabiduría. Así que, ¿cómo conocer la sabiduría de Cristo en cuanto a su estado eterno, en cuanto a su estado antes de encarnarse? Bueno, por medio de ver la creación, la providencia y la redención. Hermanos, porque no hemos de olvidar una de las premisas más importantes de la Trinidad. En la Trinidad hay un poder, por lo tanto, cada obra de la Trinidad implica la acción de las tres personas de la divinidad. Así que cuando contemplamos la sabiduría del Padre en la creación, en la providencia y en la redención, también contemplamos la sabiduría del Hijo. Así que, ¿por qué es el Hijo de Dios la sabiduría de Dios? Respuesta 1. Porque el Hijo participa de la misma esencia divina. ¿Sí? No obstante, a Cristo, de entre las tres personas de la divinidad, se le llama de forma especial
sabiduría de Dios. Miren lo que dice John Flavel. ¿Tienen esa cita en sus hojas? Miren lo que dice John Flavel respecto a la sabiduría de Dios. Dice, ¿qué tan multiforme es la sabiduría de Dios? Contesta, hay una sabiduría personal y esencial de Dios, ¿sí? Hay una sabiduría ¿qué? Personal y hay una sabiduría esencial. ¿Cuál es la sabiduría esencial de Dios? La que vimos la semana pasada y con la que me acabo de introducir en esta sesión. Que Cristo, al participar de la misma esencia divina, Cristo es esencialmente sabio, ¿sí? Entonces, dice John Flavel, ¿cuál es la sabiduría personal, John Flavel? ¿Cuál es la sabiduría personal? Él contesta, la sabiduría personal del Hijo de Dios. 1 Corintios 1:24, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La sabiduría esencial de Dios es la esencia de Dios, de la cual habla esta pregunta. Y entonces empieza a explicar qué es la sabiduría esencial, lo que nosotros hicimos el domingo pasado. Pero noten aquí algo importante. Cuando se habla de sabiduría, debemos distinguir entre si sabiduría se está refiriendo a Dios esencialmente o si nos estamos refiriendo a Dios como sabiduría personalmente. Ok, déjenme explicar esto de una forma que podamos entenderlo todos. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Vean esto. Dios es espíritu puede referirse a que es espíritu esencialmente o a que es espíritu personalmente. Si digo que Dios es espíritu esencialmente, estoy diciendo que las tres personas de la divinidad son incorpóreas. Eso es, la esencia divina es incorpórea. ¿Se entiende? Estoy diciendo que Dios es espíritu esencialmente en cuanto a la esencia. Pero si digo que Dios es espíritu personalmente, ¿qué estoy diciendo? ¿A quién me estoy refiriendo? Al espíritu. Dios es espíritu esencialmente, la esencia es incorpórea, pero cuando digo que Dios es espíritu personalmente, me estoy refiriendo a el espíritu, porque ¿cómo se le llama al espíritu en la Biblia? Espíritu Santo, espíritu. Ok, podemos hablar de la sabiduría de Dios esencialmente y personalmente. Si hablamos esencialmente, nos referimos a la definición que di arriba, aquella perfección de Dios por medio de la cual Él aplica su conocimiento a la obtención de sus fines conforme a la manera que más lo glorifique, ¿sí? Pero si hablamos de sabiduría de Dios personalmente, ¿a quién me refiero? Ya les di la respuesta. ¿A quién? ¿A quién me refiero? Al Hijo. Al Hijo. Miren, no sé si esta cita también está en sus notas, pero escuchen las palabras de Stephen Charnock. Hace esta misma distinción. Cuando está hablando de la sabiduría de Dios, él dice, primero, debemos distinguir entre la sabiduría esencial de Dios y la sabiduría personal de Dios. ¿Sí? Hermanos, la clave de la teología es la distinción. No puede uno crecer en teología si no aprende a hacer distinciones. Y aquí están enseñándonos a hacerla. Cuando hablamos de sabiduría nos referimos a esta esencial o personal. La sabiduría esencial de Dios es esa cualidad que en su esencia o naturaleza, su sabiduría personal es Jesucristo. Hermanos, ¿cuáles son los nombres que tenemos de el Hijo de Dios? ¿Qué nombres tenemos del Hijo de Dios? Por ejemplo, vamos a empezar así.
¿qué nombre tenemos de el Espíritu Santo? ¿Qué nombres tenemos de Él? ¿Quién puede nombrar 2, 3? Consolador, Espíritu de santidad, Espíritu de verdad, Paracleto, Consolador. Esos son títulos del Espíritu Santo. ¿Qué títulos tenemos de Cristo? ¿Qué títulos conocen? Logos, verbo, logos, verbo, príncipe de paz, cordero. Ok. ¿Por qué se les dan esos títulos al Espíritu y al Padre? Si se fijan, hermanos, ¿podemos decir que el Espíritu Santo es el Logos? No. ¿Pero por qué? ¿Porque son diferentes en esencia? No son diferentes en esencia. Entonces, ¿por qué no podemos decir que... ¿Por qué no podemos llamar al Paracletos Logos? Porque aunque son iguales en esencia, son distinguibles en persona. Y el nombre del Espíritu es Paracletos y de Logos es Logos, verbo. Ok. Uno de los nombres de Cristo es sabiduría de Dios. Así como está el nombre verbo, logos, palabra, así está el nombre sabiduría. Cristo es llamado sabiduría de Dios de una forma especial. Así como tiene su título logos, así tiene otro nombre llamado sabiduría. Vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Como dice un comentarista llamado Hudson, es llamado Verbo porque como una palabra es la revelación de nuestra mente. Hermano, ¿cómo revelas lo que tienes en tu mente? Por medio de palabras. Es interesante, pero aun cuando no estás hablando en voz alta, estás usando palabras. Ok. Se le llama verbo en primer lugar porque Jesucristo es la imagen misma de Dios. Es la expresión perfecta del Padre. Es Dios de Dios y revela la esencia del Padre de forma completa, sin error. Así también, dice Hudson, Cristo revela al Padre en su propia persona. Cristo es el verbo, o sea, la palabra de Dios. Hermanos, no a partir de la creación. Juan está hablando aquí en el Evangelio de Juan como algo antes de la creación. En el principio era el verbo. Eso es antes que todas las cosas existiesen. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Versículo 22. Proverbios 8, 22. Dice así: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes
de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar sus estatutos para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Miren el comentario de Roger Olson y Christopher Hall respecto a este texto. Aquí está hablando de quién. Está hablando de la sabiduría. Está hablando de la sabiduría, pero dicen estos autores, sabiduría es descrita en Proverbios como poseída, o sea, como alguien que le pertenecía, creada entre comillas. Puede ser una palabra creada, pero la idea es me poseía, o sea, le pertenecía por Dios al principio de la creación de Dios. Esta existía antes del principio de la tierra, antes que le diera forma a las montañas y antes de el establecimiento de los cielos. Dicen estos autores, ¿qué tipo de sabiduría es esta? Es una sabiduría íntimamente conectada con Dios y sin embargo separada de Dios, engendrada antes de los principios de los siglos, deleitando a Dios, regocijándose en Dios y en la creación. ¿Qué es esta sabiduría, hermanos? Sin lugar a dudas, es una forma simbólica en la cual Jesucristo ya está siendo presentado en el Antiguo Testamento y se le llama sabiduría de Dios. Miren lo que dice Hugo, se llama así, Víctor, es un padre patrístico. Dice que cuando se le llama a Cristo mi amado, escuchen el comentario. Él le llama mi amado hijo en quien estoy complacido o en quien tengo complacencia. Él no dice en alguien que me provee un poco de gozo, en alguien que separado a mí me agrada de tiempo en tiempo. Dice no. Él es uno que produce pleno contentamiento en mí. Y dice el autor, este tiene que ser Dios de Dios, porque nada puede producir pleno contentamiento en Dios sino la contemplación de Él mismo. Y dice que esta sabiduría era el gozo, o sea, en Él se gozaba Dios, el Creador. Cualquier cosa que me complace, dice el Padre, es solo a través de Él, porque Él es la sabiduría a través de quien yo hice todas las cosas. En Él está eternamente arraigado. Así que sabiduría es un nombre esencial de la divinidad y personal que le pertenece, o sea que es propio solamente de Jesucristo. ¿Por qué se le llama a Cristo la sabiduría de Dios? Porque Él es la perfecta expresión no creada. Hermanos, la sabiduría de Dios, Jesucristo, es una sabiduría, se le llama sabiduría porque es no creado. No creado. Es la perfecta expresión de lo que el Padre es.
Y aunque esto no parezca tener relevancia teológica o práctica, tiene mucha, porque la razón por la cual Cristo nos es hecho sabiduría de Dios es porque Él es eternamente la expresión, la sabiduría eterna de Dios. Así que cuando hablamos de la sabiduría de Dios, podemos distinguir entre la sabiduría esencial y la sabiduría personal. Cristo es sabiduría de Dios. Pero ahora meditemos en Cristo como sabiduría de Dios, como el Hijo encarnado. El Hijo encarnado. Habiendo considerado a Cristo en su estado preencarnado como la sabiduría de Dios, ahora meditemos en Cristo en su estado encarnado como sabiduría de Dios. Y esto vamos a dividirlo en dos secciones. Primero, Cristo, sabiduría de Dios en su persona, y Cristo, sabiduría de Dios en su obra. Y aquí vamos a ir rápido en el primer punto porque nos queda mucho trabajo que hacer. Pero el punto es que aquella sabiduría de Dios se encarnó. Hermanos, aquel que tiene el nombre sabiduría de Dios desde la eternidad se hizo carne. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Cristo, la sabiduría de Dios, revela al Padre perfectamente en su encarnación. ¿Cómo vemos la sabiduría de Dios en la persona de Cristo? Por medio de sus decisiones, por medio de sus acciones, por medio de decir a sus discípulos, vamos a hacer este movimiento, vamos a hacer este otro movimiento, pero principalmente a través de sus palabras. La sabiduría de Dios en Cristo se revela principalmente por medio de sus palabras. Por eso dice Juan 7:46, que cuando fueron enviados por los fariseos los alguaciles, estos regresaron y respondieron diciendo, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. ¿Cuál es la causa por la cual jamás hombre alguno ha hablado como él? Porque él es la sabiduría de Dios encarnada. Él es el verbo encarnado. Mateo 7:28 dice que cuando Jesús terminó el sermón del monte, las multitudes se maravillaban de su enseñanza, porque enseñaba no como los escribas y fariseos, sino como uno que tenía autoridad. Hermanos, vemos la sabiduría de Dios en las instrucciones y palabras de nuestro Señor Jesucristo a el pueblo, pero principalmente la sabiduría de Dios en Cristo se ha revelado en la encarnación. En la obra de redención. Abran sus Biblias en 1 Corintios 1:24. 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice John Owen respecto a este texto, no la sabiduría esencial de Dios. Este texto no está hablando de la sabiduría esencial de Dios, como el eterno Hijo del Padre, razón por la cual es llamado sabiduría en Proverbios, sino como crucificado. Cristo es sabiduría de Dios. ¿Lo es esencialmente, hermanos? Sí. Él es llamado la sabiduría de Dios, pero este texto no está hablando de Cristo, sabiduría de Dios en su estado, en su esencia divina. Está hablando como el crucificado. Él es la sabiduría de Dios que se opone a la sabiduría de este mundo. La sabiduría de Dios se revela en Cristo crucificado. Vean versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos
como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La cruz de Cristo, la sabiduría encarnada, tiene su máxima expresión de gloria en su crucifixión. ¿Quieres conocer la sabiduría de Dios? ¿Quieres maravillarte de la sabiduría de Dios? Mira la creación, pero ¿sabes? Mira la providencia, pero aún más, mira la cruz y verás y contemplarás la sabiduría de Dios. Continúa John Owen y dice, como crucificado, Él es la sabiduría de Dios. Esto es, toda esa sabiduría que Dios expuso para el descubrimiento y manifestación de sí mismo y para la salvación de los pecadores, que hace necia a toda la sabiduría del mundo. Todo eso está en Cristo crucificado, ofrecido en Él, por Él, y para ser obtenida solo de Él. Y por ello, en Él veremos la gloria de Dios. Hermanos, ¿no es esto chocante? Lo era para los griegos y seguirá siendo para la iglesia y para el mundo. La máxima manifestación de lo omnisapiente que es Dios, lo tenemos en la revelación del Hijo encarnado, crucificado. Abran sus Biblias en Efesios 3:10. Efesios 3:10. Desde el versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, sabiduría, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. En la obra de redención, la infinita y multiforme sabiduría de Dios se despliega. Ahora preguntemos en el texto, en Efesios 3:10, ¿quiénes son principalmente el objeto de esta revelación de la sabiduría de Dios? Léanlo nuevamente. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Yo estoy consciente que en Efesios 6, principados y potestades se refiere a los ángeles caídos. Pero yo creo que aquí principados y potestades que están en los lugares celestiales, dice, principados y potestades en lugares celestiales, se refiere a los ángeles que perseveraron en santidad. Así que la multiforme sabiduría de Dios se reveló a estos ángeles más poderosos, más sabios, con más tiempo que nuestra existencia, o sea, particular nuestra existencia del hombre. Creo que los ángeles fueron creados en el mismo tiempo de la creación, no creo que existen desde antes de eso. A ellos les ha sido revelada esta multiforme sabiduría. Ahora, ¿cuál es el medio por el cual se revela la sabiduría? A través del misterio que estaba oculto, que la iglesia ha sido redimida en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, dice, miren lo que dice Jonathan Edwards. Los ángeles, aunque por 4,000 años habían estado estudiando este plan, no lo comprendieron completamente hasta que lo vieron cumplido. Esto muestra la sabiduría del plan, que la sabiduría, estaba por encima de los ángeles. Esto muestra que la sabiduría superaba la de los ángeles.
que ni teniendo 4000 años meditando las promesas, entendían plenamente cómo se cumpliría. Sabían que habría un redentor, sabían que había perdón de pecados, pero sobre el misterio de la cruz, sobre la encarnación, sobre la naturaleza hipostática, sobre la perfecta de obra de Cristo, no tenían entendimiento. Ni 4000 años nos permitió llegar a eso, pero cuando esta fue expuesta, cuando esta se cumplió, entonces ellos pudieron gozarse en la multiforme sabiduría de Dios. Así que dentro de todas las obras, la sabiduría de Dios se revela en Jesucristo, la sabiduría encarnada en su cruz. En su cruz. Oh, sí, esto es algo, hermanos, que hay que guardar en nuestro corazón. Stephen Charnock da 9 razones por las cuales la redención de los pecadores es la máxima manifestación de la sabiduría de Dios. Y les digo algo, hermanos, estudiando y preparando este material, realmente tuve que cortarlo porque me encontré con otros artículos, otros libros, otros recursos, y realmente este podría ser un tema para al menos unos 6, 8 sermones. Hasta fui tentado darlo domingo en la mañana, pero resistí la tentación. 9 razones, y espero que sus corazones se gocen con esto, hermanos. Espero que sus corazones sean edificados. No pretendo simplemente con estas lecciones que su mente se llene de información. Espero que su corazón arda con esto. Y aún tú, amigo, que no estás en Cristo, también que puedas contemplar esto, para que goces de esta sabiduría, para que recibas esta sabiduría y no la rechaces. 9 razones. 1, la sabiduría de Dios reconcilia la justicia y la misericordia en la cruz. Abran sus Biblias en el Salmo 85. Salmo 85. Versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Por un lado, el pecado, el cual Dios no puede ignorar debido a que Él es muy santo. Eso lo vamos a ver en próximas lecciones. Dios es santo. Hermanos, Dios tiene que castigar el pecado no como una opción. Dios no puede no castigar el pecado, porque Él es santo esencialmente y Él no se puede negar a sí mismo. Así que por un lado tiene que castigar el pecado. Su santidad clama muerte, 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 juicio, justicia. El alma que pecare, esa debe morir. Pero por otro lado, Dios es lleno de misericordia y ha tenido la gracia de ser misericordioso para los pecadores. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puede Dios ser justo y el que justifica? Pues en la cruz, la justicia y la paz se encontraron. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. En Cristo, Dios es tanto justo con el pecado y lo castiga como debe ser castigado, y al mismo tiempo es misericordioso porque al castigarlo en Cristo, ahora puede ser el justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús. 2. En su sabiduría, Dios hace a Cristo nuestro Redentor. En su sabiduría, Dios hace a Cristo nuestro Redentor. Las cosas no podían ser diferentes en la historia de la redención. O sea, hermanos, ¿por qué tenemos a la Trinidad actuando de una forma particular en la redención? ¿Simplemente fue arbitrario? ¿Simplemente Dios quiso que así fuera? Que, por ejemplo, ¿cuáles son las obras de la Trinidad en la redención? El Padre envía al Hijo, el Hijo se encarna y el Espíritu aplica la salvación.
¿Podían ser diferentes los roles? Eso se llama en la teología la economía de la redención, el orden de la redención. ¿Podían ser diferentes el orden? La respuesta es no, no podía ser distinto. Entonces, la sabiduría de Dios se revela en que el Padre envió al Hijo y que el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Miren las palabras de Stephen Charnock. La gran verdad de la Trinidad aparece aquí ante nuestra vista, aquí en la redención. La gran verdad de la Trinidad aparece aquí ante nuestra vista. No era apropiado que el Padre, el juez mismo, tomara el oficio de mediador o que fuera enviado por el Hijo y castigado por el Hijo. Tampoco era apropiado que el Espíritu Santo fuera el mediador, viendo que Él procede eternamente del Padre y del Hijo, y no debería preceder al Hijo en la obra de redención. Más bien, el Espíritu aplica la obra del Hijo en los corazones de los hombres. El Hijo es el más apropiado para el oficio de mediador. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, y así todas las cosas son hechas nuevas por medio de Él. Él es el Verbo para que pueda hablar en nuestro lugar. Él es el unigénito llamado para que pueda interceder por nosotros. Él es el Hijo para que pueda introducirnos al estado de adopción. ¿Quién podría mediar mejor que Dios, el Hijo? Hermanos, la razón por la cual el Hijo fue elegido para la obra de redención demuestra la multiforme sabiduría de Dios. Jonathan Edwards dice que dentro de las personas que podían redimirnos, solo había 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de entre ellos, solo Cristo era la persona apropiada para ser redentor. Solo Él era de las personas de la Trinidad, la persona adecuada, hermanos. Y aquí no me gustaría profundizar demasiado, porque al profundizar creo que nos vamos a extender por tener que explicar otras cosas. Pero el punto es este. La razón del orden externo, la razón del orden económico, la razón del proceso y orden que vemos en la redención es debido a la perfecta armonía eterna que hay entre el Padre y el Hijo y el Espíritu. Hay cierta dinámica entre estas 3 personas de la divinidad, que es un solo Dios, desde toda la eternidad, que al salvar el orden tenía que ser así. El Hijo era la perfecta apropiada, porque al ser Hijo, dice Stephen Charnock, al ser Hijo, Él es la persona apropiada para hacernos hijos. Al ser Él el mediador, es la persona apropiada para llevarnos a Dios. Tercer punto. Dios en su sabiduría unió 2 naturalezas, divina y humana, en una sola persona para realizar la redención. Era necesario que aquel que haría la mediación fuera Dios de Dios, pero al mismo tiempo era necesario que aquel que iba a hacer la redención fuera verdadero hombre en todo. Miren lo que dice Jonathan Edwards aquí. Era un requisito que la persona, para ser suficiente para su tarea, fuese de dignidad y valor infinitos, para que pudieran ser aptos de merecer bendiciones infinitas. El Hijo de Dios es una persona apropiada en cuanto a esto. Era necesario que fuera una persona de poder y sabiduría infinitos, porque esa obra es tan difícil que requiere a alguien así. Cristo es una persona apropiada también en cuanto a esto. Era un requisito que fuera una persona infinitamente querida a Dios, el Padre, para dar un valor infinito a sus transacciones a los ojos del Padre, y que el amor del Padre hacia Él pudiera saldar la ofensa y provocación por nuestros pecados. Cristo es una persona apropiada en cuanto a esto,
Por ello es llamado el amado. Él nos ha hecho aceptos en el amado. Pero no solo tenía que ser verdadero Dios, de verdadero Dios, y particularmente el Hijo de Dios, sino que además debía ser verdadero hombre, porque dice Hebreos que para venir a salvar a los hombres tenía que él también participar de carne y sangre. Hermanos, no había otra forma. Por un lado tenía que ser de infinita dignidad y por otro lado tenía que ser verdadero hombre para redimir la raza que cayó. No podía ser ángel porque no vino a redimir a los ángeles. Tenía que ser hombre para que pudiese cargar con la culpa de hombre. Pero tenía que ser Dios para que tuviese la misma dignidad de aquel que fue ofendido. ¿Cómo solucionar tal dilema? ¿Cómo solucionar tal situación? Pues en la perfecta sabiduría de Dios, Él unió en una persona dos naturalezas inseparables, pero inconfundibles, no mezclables. Entonces dice Stephen Charnock, qué grandiosa cosa, tales cosas tan opuestas, que estuvieran estas unidas. Solo sabiduría incomprensible podía unir lo infinito con lo finito. Podía unir poder con debilidad, inmortalidad con mortalidad, inmutabilidad con mutabilidad. Y esto sin que se agregara nada a la humanidad como para hacerlo divino o se disminuyera algo de la divinidad como para hacerlo menos divino. Hermanos, si Dios no lo hubiese revelado, nadie podría imaginar cómo es que ese pago que el pecador debía realizar podría ser efectuado. La naturaleza hipostática, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, quería decir eso, no la naturaleza hipostática. La obra de nuestro Señor, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, solo podía ser efectuada de esa manera. Cuarto, Dios en su sabiduría acomodó la vindicación de su ley, tanto en precepto como en penalidad. Hermanos, había dos cosas necesarias en cuanto a la ley. La ley que Adán quebró tenía dos consecuencias. Una, tenía que ser obedecida. Dos, tenía que ser justamente pagado el delito, ¿sí? La culpa. En la sabiduría de Dios, en la persona de Cristo, tanto el precepto como la penalidad se cumple. Porque Cristo en su ministerio obedeció, en su vida, obedeció la ley perfectamente, exaltándola así, mostrándola así que esta era buena, que esta era justa y que esta era perfecta. Pero al mismo tiempo en la cruz proveyó la satisfacción por el pecado. 5. Dios en su sabiduría manifiesta efectos contrarios al mismo tiempo en un acto. En la redención, tanto su gran odio por el pecado como su gran amor por los elegidos es manifestada. Hermanos, no hay expresión mayor de los atributos y la gloria de Dios que en Cristo y este crucificado. 6. Dios en su sabiduría vence al diablo por usar los mismos medios introducidos por el diablo. Y aquí me gusta el diálogo que hace Jonathan Edwards, porque él dice, el diablo llevó a Adán y a Eva a caer para robarle así la gloria a Dios. Pero esa misma acción Dios la usó para llevarse a sí mismo la mayor gloria. ¿Pueden ver la sabiduría de Dios? Satanás intentó robar su gloria.
Dios usa esa misma acción para traer así la mayor gloria. Pero aparte de eso, hermanos, las acciones del diablo que querían matar a Jesucristo y que lo terminaron haciendo en la sabiduría de Dios, fueron esas mismas acciones que lo vencieron, hermanos. Esto es sorprendente, esto es grande, esto es alto, esto es maravilloso. Vean, las mismas obras que Satanás usó para destruir al Hijo de Dios en la carne, esa misma obra que el diablo movió a Judas, movió a Pilato, movió a la multitud para empujarlos a matar a Jesucristo, esa misma acción, cuando él estaba haciendo eso, al mismo tiempo se estaba derrotando a sí mismo. Porque en esa humillación Jesucristo libró a los suyos. Porque, hermanos, el diablo nos poseía no por derecho, porque nuestro Creador es el único Dios verdadero, pero sí por participación de las mismas obras. Al participar del mismo corazón caído, le pertenecíamos a Él por Él ser el mayor de los pecadores. Así que cuando el pago es efectuado, no hay más esclavitud y somos quitados de su mano. ¿Pueden considerarlo? La razón por la cual tú, amigo, que no estás en Cristo, estás en esclavitud al diablo, es porque las obras de tu padre quieres hacer. Tienes el mismo corazón inclinado al mal, inclinado a quitarle la gloria. Por eso Él se vuelve tu padre, no por derecho, porque Él no te creó. El que te creó es el único Dios verdadero. Pero como haces las mismas obras que Él hace, Él te toma, te adopta como su hijo, porque Él es intruso, porque Él es ladrón desde el principio. Entonces te toma como suyo, y debido a que tú estás atado y estás condenado, Él es tu padre. Pero Cristo, cuando muere y paga el precio, esos hijos les son quitados al diablo para ser hechos hijos de Dios. Así vence al diablo, así lo despoja, así lo destruye. 7. Dios en su sabiduría asegura nuestro confort, así como nuestra obediencia. Por la misma obra, dice Stephen Charnock, por la misma sangre, Dios es satisfecho y el pecador es santificado. Miren conmigo Romanos 3:25. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El punto es que la sangre de Jesucristo nos da el perdón de pecados. Su sangre satisfizo al Padre. Su sangre satisfizo al Padre. Amigo, es por eso que a ti te llamamos a creer y a confiar en Él, porque su sangre satisfizo la culpa por el pecado. Pero la misma sangre que nos quita la culpa es la misma sangre que limpia nuestro corazón del amor al pecado y nos hace santos y justos. Hermanos, es por eso que en 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En unión con Cristo gozamos de todos los beneficios,
Todo lo que necesitamos en la redención lo obtenemos en la misma persona. De hecho, de eso estaremos hablando en las próximas lecciones de catecúmenos. Lo que recibimos por fe y por arrepentimiento y fe verdadera es la unión con Cristo. Es unión con Cristo. La fe verdadera nos une a Cristo y en Él recibimos santificación, justificación, redención. Ok, la misma sangre que nos quita la culpa del pecado es la misma sangre que nos transforma el corazón para andar conforme a la obediencia. Romanos 6, versículo 7. Y aquí hay una diferencia en la traducción Reina Valera. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Yo creo que aquí la palabra dikaios, la palabra griega dikaios, debe ser traducida, ha sido librado, ha sido librado. Porque el que ha muerto ha sido librado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos en Él. O sea, el mismo sacrificio que nos libera de la culpa del pecado es el mismo sacrificio que nos quita del poder del pecado. Por eso ese himno es correcto. Cuando dice, si quieres ser limpio de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Eres limpio en la sangre. La misma sangre que te da el perdón de pecados, es la misma sangre que te puede libertar del dominio del pecado en el cual ahora estás atado. 8. Dios en su sabiduría ha hecho la fe la condición necesaria para recibir y disfrutar los beneficios. Dice Stephen Charnock, la fe no requiere a un creyente sin pecado. De otra manera, nosotros no tendríamos esperanza como pecadores. Las obras nunca pudieron haber sido la condición del pacto, dado que el hombre estaba en el estado caído e incapaz de hacer buenas obras. Esto humilla al hombre y le da gloria a Dios. Hermanos, pueden pensar, qué gracia, qué virtud podía darnos los beneficios sin que este fuera necesariamente una obra que adquiriera mérito. La fe es la virtud, es la obra del corazón del hombre, la acción del corazón del hombre, por la cual recibe los beneficios y toda la gloria le pertenece a Dios. Ahí está su sabiduría, que de principio a fin no hay punto donde el hombre pueda gloriarse en algo, sino toda la gloria se va a Él. Y 9, que en su sabiduría, Dios en su sabiduría determina cómo hacer conocida la verdad de la redención. Y aquí habla Stephen Charnock de cómo es que Dios hizo que se propagara el mensaje del Evangelio. Y hermanos, es a través de la locura de la predicación que Dios revela su sabiduría. Que los hombres vendrán al conocimiento, a la fe salvadora, a través de la locura de la predicación. A través de la constante proclamación del mensaje. Allí está su sabiduría. Ahí se revela. Hermanos, no seamos más sabios que Dios. No intentemos ser más sabios que el Señor. Así lo ha determinado. Pregunta para terminar. ¿Te regocijas en esta sabiduría revelada en el Cristo crucificado? ¿Es tu grande gloria esta sabiduría? ¿Recibes esta sabiduría de Dios? ¿O prefieres permanecer en tu sabiduría de cómo agradarle? ¿Prefieres permanecer en tu entendimiento que no la forma en la que le puedes agradar es de esta y de esta forma? ¿O te humillas ante Él y reconoces que en la cruz está la máxima manifestación de su sabiduría?
¿Cómo el hombre puede ser salvo de sus pecados? ¿Cómo es que el hombre puede ser salvo de su maldad? Oh, contempla la sabiduría de Dios. Fuera de Él no la hay. Humilla tu corazón, recibe esta cruz, recibe esta cruenta cruz y reconoce que en Él está la máxima expresión del amor y sabiduría de Dios. Hermanos, esta lección de, no sé, una hora que llevamos aquí, esta lección demuestra, no estoy exagerando, hermanos. Yo creo que tan solo de las páginas de Jonathan Edwards, si lo tradujéramos a hojas como estas, como las que tienen en sus manos, yo creo que fácil serían unas 30 o 40 hojas de las meditaciones de Jonathan Edwards. Y, hermanos, es extenso la sabiduría de Dios en la redención de Cristo Jesús. Ok, esta hora, hermanos, es solamente una forma de decirles, se acerca un día donde dedicaremos toda una eternidad para contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa es solo la entrada. Este es solo el inicio, hermanos. Nos hemos quedado tan corto. Esto es solo 1 centímetro del mar de profundidad en el cual seremos expuestos por toda la eternidad. Seguir contemplando su sabiduría, su grandeza, su omnipotencia, su amor, su santidad por todas las edades de las edades de las edades. Ahí pasaremos, hermanos, toda nuestra eternidad contemplando su grande gloria. Hermanos, aún hay mucho por ver de este grande Dios en la cruenta cruz de Jesucristo. Aún hay mucho por profundizar. Por eso dice el apóstol, oh profundidad de las riquezas, de la ciencia y de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Cuán insondables son sus caminos. Porque de Él y por Él y para Él es la gloria. Son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, no nos provee consuelo contemplar la grande sabiduría de Dios. Hermanos, si se ha manifestado la grande sabiduría de Dios, no podemos entonces sí confirmar en nuestro corazón, sí, Señor, eres todo sabio. Señor, si el problema más grande de toda la humanidad, tú nos has revelado tu grande sabiduría, ¿qué es este problema? ¿Qué es esta situación? Para que en tus manos y de acuerdo a tu sabiduría lo lleves al mejor punto. Hermanos, contemplar la más grande revelación de sabiduría debe hacernos confiar que la forma en la que Él nos dirige es la forma apropiada.